Muy buenas, vamos con un aspecto muy importante de este tema. Como tenéis ahí en la página 19, el teorema de Taylor. Vamos a ver su aplicación, para qué sirve. Vamos a intentar explicar con este Apple que tenéis también en los recursos cuál es la utilidad que tiene, para qué lo utilizaremos en ingeniería. Vamos a poner este Apple a pantalla completa para que lo entendamos mejor. Bueno, para lo que va a servir el teorema de Taylor es para aproximar una función, por ejemplo, la función que tenemos aquí en la gráfica en azul, que por ejemplo es coseno de x, para aproximar esa función mediante un polinomio. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el valor en el que está centrado, el valor es igual a 0. Entonces, el grado del polinomio lo podemos mover con este deslizador y observaremos ahora enseguida que a medida que aumentamos el grado del polinomio, el polinomio de Taylor, que es lo que estará en la curva que va a ir apareciendo en rojo, será una mejor aproximación de la función azul, de la función del coseno. Si vamos aumentando el grado del polinomio, aquí, ¿veis? Lo que nos va ocurriendo es que a medida que aumenta el grado del polinomio, pues la aproximación de la función azul mediante el polinomio, que está en rojo, pues es mejor. A medida que aumenta, en general, a medida que aumenta el grado del polinomio, es mejor aproximación. De hecho, veremos más adelante en otro vídeo que cuando n tiende a infinito, pues el polinomio es la función, en ese caso límite. Bien, bueno, también vemos para qué sirve en ingeniería. Pues bueno, como imaginemos como ingenieros o ingenieras que nos piden diseñar una calculadora, entonces cuando el usuario o usuaria pone en el ángulo 0 radianes, el coseno de 0 pues evidentemente es 1. Ese es un valor famoso de la función que con la circunferencia goniométrica y la definición de seno y coseno pues es sencillo de obtener. Claro, es más complicado obtener cuando el usuario o usuaria teclee 0,1, coseno de 0,1, a ver qué valor le damos, ¿no? Y ahí es donde los polinomios de Taylor tienen mucho sentido, porque sustituir un valor en un polinomio no requiere más que hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que eso pues desde primaria, incluso con decimales, pues sabemos hacer. Entonces, cuando el usuario teclee el coseno de 0,1, los polinomios de Taylor harán que podamos obtener una buena aproximación. De hecho, ya se ve aquí que incluso el polinomio de grado 1, para valores cercanos al 0, que es donde está centrado el polinomio, ¿vale? En este Apple podemos jugar ahí poniendo el valor donde está centrado el polinomio. Antes pues estaba pi, como hemos puesto antes, y entonces está centrado ahí, y si movemos el Apple, ¿veis? Pues está en ese caso centrado en pi en 3, 14, 15, 9 y tal. Es donde es el valor en el que está centrado el polinomio. Si volvemos al caso en el que estábamos antes, bueno, observamos que incluso pues para n igual a 1, aquí en la aproximación, pues para 0,1 pues tampoco es una mala aproximación. Sí que en cuanto nos movemos ya un poquito para aquí, ya la aproximación es bastante floja. Se diferencia mucho ahí, ¿sí? Bueno, entonces lo bueno que tiene esto de los polinomios de Taylor es que para, por ejemplo, imaginaos un polinomio de grado 4, no solamente nos va a servir para aproximarlo, sino que además nos va a decir qué error cometemos. Es decir, si nosotros aquí nos acercamos todo lo que queramos, tanto como queramos, veremos que ya hay un error entre el polinomio que estaba en rojo y la función que estaba en azul. Veremos ya que llegaremos a un momento que apreciaremos esa diferencia. Ahora irán apareciendo ahí al ir acercándonos.
observaremos enseguida que esto ya tienen una pequeña separación. Veis, ahí va apareciendo, se ve de maravilla. Y esa pequeña diferencia será el error que se comete. Entonces, lo bueno que tiene el teorema de Taylor es que nos permite las dos cosas. Una, obtener el polinomio para aproximar una función mediante un polinomio, porque de esa manera será más sencillo para esas funciones elementales. Como en un polinomio es simplemente hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, obtener un valor aproximado, y no solo eso, sino que podremos estimar cuál es el mayor error que podemos cometer aquí. Podremos poner la mano al fuego que el error que cometemos no supera tal cantidad. Vale, entonces, eso es para lo que sirve todo este tema del teorema de Taylor, entre otras cosas. ¿Vale? Si volvemos a cargar el Apple, pues vemos, como hemos visto antes, tenemos lo de antes de pues el polinomio de antes, y podemos ir aumentando los grados del polinomio. ¿Vale? Venga, entonces, esa es la idea fundamental de lo que dice el teorema, y ahora ya nos vamos a trabajar sobre el teorema en sí. ¿Vale? Bueno, y entonces tenéis que sirve para eso, para aproximar una función mediante un polinomio. La aproximación es mejor en general cuando aumenta n el grado del polinomio, y el teorema dice lo siguiente. Dada una función f, que es la que queremos aproximar, de tal manera que la derivada n más 1 existe y además la función es continua en este intervalo a menos delta a más delta, para algún delta mayor que 0, ahora veremos qué significa ese delta. Entonces, para todo x que pertenezca al intervalo abierto a menos delta a más delta, existe un c que está entre a y x, tal que se verifica esta igualdad de aquí. Es decir, que la función es igual a esta parte de aquí, que es lo que llamaremos el polinomio de Taylor, ¿vale? A esta parte de aquí, que es lo que llamaremos el polinomio de Taylor, y a esta parte de aquí, que es lo que llamaremos el resto, ¿sí? Bueno, esto se lee de la siguiente manera. Tenemos entonces que la función que nos han dado en el enunciado será el sumatorio desde k igual a 0 hasta n, que es como se lee esto, de la derivada késima evaluada en a. ¿Que a qué es? Para que nos entendamos enseguida, a es ese valor donde centramos el polinomio de Taylor. Es lo que antes en el Apple hemos puesto como 0, que sería el valor famoso de la función donde tú conoces su valor, dividido k factorial, que ahora veremos qué significa, por x menos a elevado a k, y entonces a esto se le llama el polinomio de Taylor de orden n, es decir, de grado n, para la función f cerca del punto x igual a a. ¿Vale? Volvemos a recordar que entonces a es, en este caso, ¿no veis? 0, que es donde está centrado el polinomio. ¿Vale? ¿Veis? En este Apple aquí le llama x sub 0 y es lo que en nuestros apuntes le hemos llamado a. Bien. Entonces esto es el polinomio de orden n, y cuidado, esto es el resto, que es para evaluar el error, para estimar el error. Tened en cuenta que el resto enésimo aquí lleva la derivada en n más 1 de c, que ahora veremos que es este c de aquí, dividido en n más 1 factorial por x menos a elevado a n más 1. Bien, entonces una de las cosas que más cuesta es entender bien qué es este valor c de ahí. ¿Vale? Vamos a verlo aquí en un pequeño esquema. A ver, este es nuestro eje X, aquí está el eje Y, lo he puesto en discontinuo para que no nos moleste. Supongamos que A es el valor donde está centrado el polinomio de Taylor. En el Apple que hemos visto antes, pues eso sería el 0. Originalmente, si os acordáis, venía pi. Bueno, puede ser en cada problema, pues uno es donde centramos ese valor famoso en el que conocemos cuánto es la función. Bien, entonces, para algún delta mayor que 0, entonces si delta es mayor que 0, que es esto de aquí, decimos, viene aquí, que sea continua en a menos delta a más delta. Entonces, ¿qué es a menos delta y a más delta? Pues de a sumarle delta, y por eso tendremos a más delta, y a restarle delta. Entonces nos iríamos hasta aquí, y por eso es a menos delta. Bien. Entonces, si tenemos la situación de que la función es continua y existe la derivada n más 1, de orden n más 1,
en este intervalo de aquí, a menos delta a más delta, en lo que está en rojo. Entonces, para todo x, por eso x lo hemos puesto ahí, pero para todo x que esté en la zona que está en rojo, para todo x, dice el teorema, que pertenezca al abierto a menos delta a más delta, entonces para todo x que esté en esa zona, en el eje x que está en rojo, yo por ejemplo lo he puesto ahí, existirá un c que está entre a y x, entonces ¿no veis? No sabemos dónde está, pero sí que afirma el teorema que está entre a y x, para el que se verifica esto de aquí, que la función será igual a esto de aquí, que es el polinomio de Taylor de orden n, más esto de aquí, que es el resto enésimo, que será el error, y que está en función, el error está en función de este valor c, ¿vale? Que será una de las cosas más complicadas. Pero es bastante importante en el eje x que tengáis diferenciado pues cuánto es delta, cómo va este intervalo a menos delta a más delta, dónde está c, que está siempre entre a y x, ¿vale? Bueno, pues vamos a, como siempre, a un ejemplo. A ver, por nomenclatura un tema es que cuando a es 0, cuando a está aquí, se le llama, en vez de polinomio de Taylor, se le llama de una manera particular, que es el polinomio de Maclaurin, ¿vale? Entonces, es el que vamos a hacer. Calcula el polinomio de Maclaurin de orden 4 de la función f de x igual a coseno de x. Utiliza dicho polinomio para obtener coseno de 0,1 y estima el máximo error cometido al hacer dicha aproximación, que estimemos qué error se comete. Bueno, esto es justo el ejemplo de para qué sirve esto de los polinomios de Taylor, ¿sí? Para, por ejemplo, como ingeniera o ingeniero, cuando tengas que diseñar para una calculadora, a ver, cuando el usuario meta coseno de 0,1 en radianes, pues a ver cuánto en la pantalla le vamos a poner y cómo se calcula eso. Es una manera, es mediante esto del polinomio de Taylor. Bueno, como teníamos que vamos primero con el polinomio, entonces primero vamos a calcular esta parte. Entonces en este caso será sumatorio desde k igual a 0 hasta 4. ¿Vale? Entonces iría de la siguiente manera. Entonces como es un sumatorio, pues irá desde k igual a 0, pues es la función original evaluada en 0 partido 0 factorial por x a la 0, más, ahora irá para k igual a 1, pues f' de 0, que es donde está centrado el polinomio, porque es de Maclaurin. Entonces al ser de Maclaurin ya tenemos que saber que el valor a donde está centrado el polinomio es 0, ¿vale? Ya con que nos digan que es de Maclaurin ya tenemos que saber ese caso particular. Como k es igual a 1, pues dividido 1 factorial por x elevado a 1, que entonces no se pone, más, ahora iría k igual a 2, entonces sería la derivada segunda evaluada en 0, partido 2 factorial por x al cuadrado, más, ahora viene k igual a, es más porque es un sumatorio, ¿sí? Por este símbolo de aquí. Este símbolo de aquí, que es sumatorio desde k igual a 0 hasta el grado del polinomio, entonces en este caso hasta el grado 4, ¿no? Y si estamos introduciendo esto de aquí. Claro, aquí como es x menos 0, pues por eso se me está quedando aquí x a secas, ¿vale? En estos términos de aquí, estos elementos de ahí. Bien, para k igual a 3, entonces será la derivada tercera evaluada en 0 partido 3 factorial, y aquí iría entre paréntesis x menos 0 elevado al cubo, entonces por eso se pone x al cubo, más la derivada cuarta evaluada en 0 partido 4 factorial por paréntesis x menos 0 elevado a la cuarta, por eso se pone x a la cuarta. Bien, 0 factorial, si recordáis que lo vimos en clase, es 1, por eso esto me acaba quedando f de 0 partido 1, que entonces el 1 se quita, y x a la 0 es 1, por eso me queda así. 1 factorial entonces también es 1, por lo tanto me acaba quedando f' de 0 partido 1, que entonces no hace falta que lo ponga, por x a la 1. ¿Vale? Y luego estos factoriales pues os los he ido poniendo aquí, 2 factoriales 2 por 1, 3 factoriales 3 por 2 por 1, 4 factoriales 4 por 3 por 2 por 1, así sucesivamente. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o lo que es lo mismo, que esto se utiliza mucho, es 5 por 4 factorial, que ya lo tenemos hecho ahí, y entonces ganamos tiempo. Bueno, entonces ya solo falta para el polinomio ir calculando las derivadas sucesivas de la función. Entonces la función es coseno de x, me calculo f de 0 porque lo necesito aquí, esa parte de ahí. Entonces sustituyendo en radianes pues es 1, hago su derivada que es menos seno de x, sustituyo el 0 porque lo voy a necesitar. Voy haciendo sus derivadas, entonces la derivada segunda es derivar menos el seno de x, que entonces es menos por el coseno de x, que me queda así.
Al sustituir el 0 pues me queda menos 1. Así voy derivando sucesivamente. Ahora iría a la derivada tercera, que entonces me queda menos, la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto me acaba quedando seno. Así sucesivamente. Y la derivada cuarta pues es derivar ella. Si os dais cuenta hemos llegado otra vez en la derivada cuarta a lo que era la función original. Bueno, entonces sustituyendo el valor en el que está centrado el polinomio me da 1. Entonces puedo sustituir estos valores ahora aquí y al haber varios ceros pues desaparece bastante. Eso sería lo que es la parte del polinomio. Y es esto de aquí. ¿Cómo iría la parte del resto? Pues como estoy en un polinomio de orden 4, el resto 4 va a ser, necesito la derivada quinta en c, entonces la expresión del resto, para el resto vamos a necesitar entonces esa derivada quinta, ¿sí? Ahí, ¿vale? Bueno, entonces necesitamos esa derivada quinta que la calculamos, ¿sí? Porque como la n es 4, 4 más 1, 5, ¿no veis? Entonces esa derivada quinta es derivar esta de aquí, entonces es menos seno de x, por lo tanto la derivada quinta queda menos seno de c, porque está evaluado en c, que es ese valor que estaba entre a y x. Cuidado con eso, que es donde muchas veces tenemos los problemas. Entonces ya tenemos tanto el polinomio de Taylor, porque había varios ceros y entonces me ha quedado simplemente así, y tenemos cuánto es el resto de orden 4 en función de x. Y c pertenece, en este caso, al intervalo abierto 0, 0,1. Porque si vamos al teorema, en este caso la a es 0, vemos, la a es 0 y c, si os acordáis, estaba entre a y x. Entonces en este caso tenemos que por ser de Maclaurin la a es 0, y al preguntarme cuánto vale el coseno de 0,1, pues la x es en este caso 0,1, entonces c va a estar entre 0 y 0,1. Es importante que vayamos poniendo esto de aquí. Bien, por lo tanto ya podemos hacer la aproximación. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe que f de 0,1, o lo que es lo mismo el coseno de 0,1, lo aproximo, ojo con este símbolo, con este signo matemático, por el polinomio de orden 4 evaluado en 0,1. Por eso pongo esto porque me estoy olvidando ahora mismo del error. Entonces esa es la aproximación. Bueno, ¿cómo se hace esta cuenta? Al sustituir, pues es sustituir aquí en el polinomio 0,1, por eso queda 0,1 al cuadrado y aquí 0,1 a la cuarta. Es importante utilizar la notación científica. Aquí el consejo al no tener calculadora es que hagáis un medio, que es 0,5, y luego el 0,1 es 10 a la menos 1, que al cuadrado entonces me queda 10 a la menos 2. Este 0,1 es 10 a la menos 1, que a la cuarta me queda 10 a la menos cuarta, y por separado tienes que hacer 1 entre 24, que no tenemos calculadora, lo vas haciendo y queda 0,0416 periodo. Entonces esta cuenta no queda tampoco especialmente complicada. Si la ponemos ahí con unidades, las décimas, centésimas, milésimas, etcétera, uno debajo de otro, operando, haciendo la suma y la resta, queda esto. Este sería, entonces, ¿cuál es la aproximación de coseno de 0,1 utilizando el polinomio? Y ahora podemos estimar el error, que es la parte más complicada. Para estimar el error, entonces, el resto de orden 4 tenía esta expresión, entonces el resto para 0,1, porque la x vale 0,1, pues es aquí donde hay una x meter el 0,1, y la dificultad está en a ver cómo hacemos, podemos poner la mano en el fuego, como mucho esto cuánto vale. Bueno, entonces, como vamos a ir en valor absoluto porque siempre facilitan las cosas, porque lo que queremos es saber el error, me da igual que nos quedemos por debajo o por encima. En ese Apple, cuando teníamos que la aproximación iba en rojo y la función iba en azul, entonces vamos a ir ahí en valor absoluto porque nos facilitará las cosas. Entonces, como el seno está en el numerador, os he indicado aquí que cuando lo que estamos estimando para el error, algo está en el numerador, para poner la mano al fuego, que el error como mucho es no sé cuánto, cuando algo está en el numerador, si aumenta el numerador, aumenta el cociente. ¿Sí? Si cada vez tenemos más dinero a repartir entre un número de personas, cuanto más dinero haya, a más nos tocará, el cociente aumentará. En cambio, cuando estamos estimando y tenemos algo que está en el denominador, si disminuye el denominador, aumenta el cociente. Es decir, si tenemos 8 euros para repartir entre cada vez menos personas,
aumentará el cociente, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de estimar. Entonces aquí, como yo tengo un seno de c que está en el del signo menos, que es un -1 que está multiplicando, me puedo olvidar porque es un valor absoluto. Entonces el seno de c, como está en el numerador, para estimar como mucho cuánto vale esto, como está en el numerador, me tomo el seno de algo como mucho cuánto puede valer. Y la función seno, al estar en el numerador, me interesa el valor más alto que puedo tomar. Yo puedo poner la mano en el fuego de que esa cuenta siempre va a ser menor o igual que 1 partido 120 por 10 a la menos 1 a la quinta. Si este 0,1 es 10 a la menos 1, ¿vale? Porque como está en el numerador, voy al valor más alto que puede tomar eso. Bueno, ahora no tenemos calculadora, a ver cómo estimamos esto como mucho cuánto vale. Aquí es importante la notación científica. Este 10 a la menos 1 a la quinta, pues es 10 a la menos 5. Y este 120 de abajo, con notación científica, lo he escrito como 1,20 por 10 al cuadrado. Bien, entonces ahora, al no tener calculadora, como lo que nos interesa simplemente es decir como mucho cuánto es el error, pues esto todavía lo podemos acotar de una manera más sencilla. Al estar esto en el denominador utilizaré esto de aquí, que al estar algo en el denominador, cuanto más pequeño sea el denominador, aumenta el cociente. Entonces, en vez de irme al 1,20 por 10 al cuadrado, si todavía pongo un valor un poco más pequeñito en el denominador, el cociente aumentará. Entonces puedo poner la mano en el fuego, que eso como mucho será menor o igual que 1 por 10 al cuadrado. Sí, lo que he hecho es pasar de 1,20 por 10 al cuadrado a 1 por 10 al cuadrado, porque sé que esta cuenta va a ser menor o igual que esa. Sí, porque estoy haciendo más pequeño el denominador. Conforme disminuye el denominador, el cociente aumenta. ¿Y eso por qué lo hago? Porque simplemente estoy estimando el error. No tengo que llevar una precisión, sino simplemente me importa el orden de la precisión. Bueno, entonces, este 1,20 por 10 al cuadrado, para estimarlo de manera más sencilla, porque no tengo calculadora, paso en el denominador a poner 1 por 10 al cuadrado. Cojo un valor un poquito más pequeño, pero que sea más cómodo para mí. Y entonces esta cuenta en notación científica es muy sencilla, porque 10 al cuadrado es 10 a la menos 2 arriba, y por las propiedades de las potencias es 10 a la menos 7. Por lo tanto, el error, poniéndome en el caso más grave, es decir, puedo poner la mano en el fuego, que siempre será menor o igual que 10 a la menos 7. ¿Vale? Entonces fijaros que estamos haciendo una aproximación muy buena. Por ejemplo, si en la calculadora que estoy diseñando solo entran pues 5 o 6 dígitos, pues puedo ir de maravilla solo hasta ahí, sabiendo que no he cometido ningún error, que en esos primeros dígitos el valor está de maravilla, porque el error como mucho es del orden de 10 a la menos 7. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido. ¿Para qué sirve los polinomios de Taylor?